Muy bien. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy leyendo un pedacito de un curso de milagros. El que no lo conoce ya lo va a conocer y el que lo conoce ya sabe el alcance. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje para ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Dios lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, lo cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientes miedo, aquíétate y reconoce que Dios es espíritu, y que es real, y tú eres hijo de Él, amado, y Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance. Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como Él crea, y por lo tanto has hecho posible que Él pueda tener miedo, el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable, y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. ¡Puh! Cortita y al pie. Bueno, en clase de hoy empezamos a hablar de las plantas maestras. Sí, este mes vamos a estar hablando de las plantas maestras. ¿Qué diferencia una planta medicinal, un yuyo medicinal o una planta de poder con una planta maestra? Eh, la diferencia principal es la modificación del estado de conciencia, ¿sí? Cuando uno toma una planta medicinal, por lo general busca una modificación fisiológica, incluso si esa planta medicinal que toma es una planta cardiotónica como la melisa para calmar el espíritu, o una planta como el tilo para calmar la tristeza, ¿sí? O una planta como la pasionaria, que tiene armina, el mismo compuesto que tiene la ayahuasca, y sirve para regular también la serotonina y la depresión. Si bien esas plantas medicinales tienen un accionar fisiológico,
y también ese accionar fisiológico impacta sobre el espíritu y sobre nuestra psicología, las plantas maestras generan una modificación en la que nuestro cerebro trabaja, ¿sí? Por lo general, las plantas medicinales hacen una mejora en esa función que está vinculada también a lo psicológico. Pero en el caso de las plantas maestras, que son varias, vamos a hablar de las principales. Hoy nos vamos a enfocar de la primera, ya que se cumplen 15 años que estoy en el camino de la ayahuasca. Voy a empezar por esa planta, es conocida como la abuelita, ¿sí? La ayahuasca tiene un compuesto que se llama DMT, dimetiltriptamina, que es conocida como la molécula del espíritu. Hoy día hay muchos estudios científicos y hay mucho estudio antropológico, que significa que se vino estudiando en los últimos años muchísimo, porque es una planta que se usa hace casi 10.000 años en la Tierra. Ayahuasca significa liana de la muerte, ¿sí? Por lo tanto, tiene otras traducciones, pero a mí me gusta la más dura, que es liana de la muerte, porque como occidentales tenemos un gran tema con la muerte que resolver. Tenemos que resolver una imposición cultural que nos creó miedo, y castigo y culpa, que no es poca cosa. Por lo tanto, si no sano mi vínculo con la muerte, que para los chamanes mexicanos es la mayor consejera, ¿sí? Y voy a mandar hoy un libro que se llama Viaje a Islán, de Carlos Castaneda, en donde el capítulo 3 habla de la muerte como consejera, y es algo que es invaluable para este estudio antropológico de las plantas maestras. Eh, entonces, hoy que estamos hablando de la ayahuasca, también en Colombia se la conoce como yagé, y en Brasil se le dice daime porque está vinculado a una religión que es el Santo Daime, y tuve la oportunidad de ser educado y entrenado en ambos linajes, en el Camino Rojo del linaje peruano y en el Camino del Santo Daime del linaje brasilero. Y ahora estoy haciendo mi propio camino, gracias a Dios, la Virgen y todos los santos, porque todo dogma también es condicionante. Y en el texto que les pasé hoy, hecho con inteligencia artificial en exactamente 15 minutos, ¿sí? Eh, las herramientas bien utilizadas las herramientas son para crear. Cuando uno sabe que quiere crear, utiliza las herramientas y las utiliza rápido, ¿sí? Esto lo digo porque a veces hoy día hay un gran prejuicio con el uso de las herramientas, y eh, esto que decía antes, el ego tiene tanto miedo que va a haber siempre una resistencia a lo nuevo en la vida, ¿sí? Si ustedes ven los últimos 100 años, lo que estaba prohibido y lo que no estaba prohibido, lo que era legal y lo que no era legal, en los últimos 100 años es una cantidad de variantes que no sé, que es risoria, ¿no? Como, por ejemplo, con una de las plantas maestras que vamos a hablar la próxima clase, que es el cannabis, se usó durante 8.000 años en Oriente, y de repente, en 1930 se prohíbe. Entonces, bueno, ya lo vamos a charlar. ¿Por qué? En el tema de la ayahuasca, en la Amazonía, en Perú, en Brasil, en Colombia, es patrimonio cultural. No solo es legal, sino que es utilizada en la farmacopea chamánica ancestral, ¿no? Está ligada a los pueblos originarios de toda Centroamérica, de toda Sudamérica, perdón. Entonces, hablando un poco de esta planta, de la ayahuasca, el primer factor es que está vinculada al elemento agua, vinculándolo a nuestros queridos 5 elementos. El agua, el elemento agua, no sé si recuerdan, estaba muy vinculado con todo lo que eran las enfermedades autoinmunes, ¿no? Con el cáncer, con lo negro, ¿sí? Lo negro que puede haber adentro y afuera nuestro, ¿sí? El agua en su condición original, sin el efecto de la luz,
es oscura, ¿sí? De hecho, el agua subterránea, un agua donde no da la luz, es negra. Por eso los chinos en la antigüedad le atribuyeron el color negro. ¿Por qué aclaro esto? Porque culturalmente a los occidentales nos implantaron que el negro es malo, ¿sí? Trabajamos en blanco, trabajamos en negro, ¿sí? Eh, Incluso el racismo occidental, incluso podemos hablar de esta atribución del manejo de la energía al mal manejo de la energía, le decimos magia negra, ¿sí? Eh, De hecho, esto de este concepto del yin y el yang de equilibrar y complementar los opuestos en Occidente no está, de hecho se rechaza, ¿sí? Creo que el único mensaje que tuvo Occidente para lograr establecer en su ideología ese concepto es lo que dijo Jesús: ama a tu enemigo, ¿sí? Eh, y es un concepto obviamente que nadie llevó a cabo, ¿sí? El que está delante maneja mal o cago puteada. Eh, tenemos eso, un juicio emitido sobre el color negro, ¿sí? De hecho, fíjense un detalle, cuando vos vas a hacer una prueba de manejo, ¿sí? Y te hacen una prueba psicológica con colores, la prueba psicológica está armada de que si vos elegís primero el color negro, podés ser un psicópata en potencia. ¿Sí? Y te pueden rebotar, que de hecho un amigo, no sé, dice, pero qué, ¿está mal que mi color preferido sea el negro? ¿Sí? Y sí, en esta cultura está mal trabajar en negro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque el miedo a la muerte, el miedo al infierno, que es negro, el diablo es negro, ¿sí? Y todo lo que está mal está vinculado con eso, nos impide tener la valentía de superar ciertos miedos, sobre todo el miedo a la muerte. El agua tenía otra palabra que era la muerte. Dentro de los ciclos de los cinco elementos, el agua representa la muerte, ¿no? Nacimiento, crecimiento, maduración, envejecimiento, muerte, ¿sí? El ciclo de la vida para los cinco elementos. Entonces, la ayahuasca significa liana de la muerte. Eh, por eso en el texto que les mandé, la primera frase es una frase de Eric Fromm, que es: el secreto de vivir consiste en aprender a morir antes de morir. Porque si no practico la meditación ni la disolución del ego, ¿sí? Voy a tener una espina clavada, que es el miedo a la muerte que todo ser humano tiene, que te va a impedir justamente, el miedo a la muerte te impide la conexión con el espíritu. Y el espíritu y los espíritus, ¿sí? Están desencarnados. Entonces, si nos crean una cultura con películas de terror, con el miedo al infierno, con una creencia de niveles, que el curso de milagro, una de las primeras cosas que diluye es la falsa percepción de niveles. ¿Qué significan? Que estamos todo el tiempo juzgando los niveles de mal y bien, espíritu bueno, espíritu malo, de alta vibración, de baja vibración. Estamos todo el tiempo emitiendo un juicio, ¿sí? Eh, que a veces es un juicio de valor cuando en realidad, si bien hay naturalezas, ¿sí? La naturaleza de un parásito es tomar un medio para poder vivir. La naturaleza de un león es comerse a la cebra y la naturaleza de la cebra es comer pasto, ¿sí? Todo tiene su naturaleza y el mundo espiritual prácticamente no lo conocemos, porque la única forma de conocer el mundo espiritual es segregando en nuestra glándula pineal DMT. ¿Sí? Entonces, este DMT, esta molécula, la dimetiltriptamina, está en toda forma de vida hay DMT. Cuando un ser vivo nace, segrega DMT. Estamos hablando de mamíferos, ¿sí? Pero específicamente del humano. Cuando nacemos, segregamos DMT, ¿sí? Cuando morimos, segregamos DMT. Cuando estamos acuérdense que el agua también son los riñones
la médula y el cerebro. Cuando nuestro cerebro sintoniza una frecuencia teta, ¿sí? Segrega DMT. Cuando segregamos una frecuencia cerebral teta, cuando estamos en meditación profunda, en sueño profundo o sueño lúcido, que no es lo mismo, no es ese sueño que estoy desmayado completamente, sino ese sueño que está produciendo a través de una cierta relajación una conexión entre capas, como hablamos del espíritu del hígado, el Hun, que era el cuerpo astral, está vinculado con la capacidad espiritual de disociar el cuerpo del espíritu. La frecuencia teta, qué loco, ¿no? Porque cada vez que digo teta se me viene la Vía Láctea, que somos lactantes y somos mamíferos y tomamos la teta. No puedo evitarlo. Como que venimos a la Tierra, a la Pachamama, a tratar de conectar con la gran teta cósmica, ¿sí? Entonces, esta frecuencia cerebral teta, que es lo que buscamos a través de la meditación, ¿por qué? Porque baja la frecuencia beta, que es la de alerta, donde el sistema nervioso está para correr, huir o sobrevivir, que es lo que conocemos, ¿sí? Inconscientemente estamos entrenados para tratar de sobrevivir como podemos, con nuestras limitaciones. Entonces, cuando llegamos a esa frecuencia cerebral, ¿uno necesita una planta maestra para generar DMT? No, el cuerpo mismo la puede producir, ¿sí? A través de ayuno y a través de meditación. Yo puedo generar este DMT a través de ayuno y meditación. Osho dice que la meditación es una forma de muerte. Por lo tanto, el ego va a tratar de impedir el ayuno, de negar la muerte y de que no medites. Y es una estructura cerebral que creamos, ¿sí? A través de nuestra cultura, nuestros padres, nuestra forma mamífera de usar el cerebro y de sobrevivir y de evolucionar, nos hicimos un ego gigante. En el libro que les voy a pasar de Castaneda, dice que el ego se basa en nuestra historia personal, ¿sí? En nuestra historia y en nuestra importancia personal, ¿sí? Que uno diría, no, pero hay que tener ego para tener autoestima, ¿sí? No, el ego es lo contrario a la autoestima, ¿sí? El ego es esa vocecita que siempre te va a faltar algo, que siempre va a necesitar algo, que siempre va a querer algo y que siempre, hablando mal y pronto, te la va a bajar o te la va a secar, ¿sí? Entonces, volviendo a la ayahuasca está compuesta por una combinación de dos plantas de la Amazonía. La buena noticia, que está también en el texto que les pasé, es que antes para acceder a la ayahuasca, acá en Argentina es ilegal la ayahuasca, de hecho muchas de las cosas más potentes a nivel medicinal son ilegales y saben por qué, a esta altura del partido. Entonces, la ayahuasca está compuesta por dos plantas. La Cichotria viridis y la Bicaapi. A ver, porque es un nombre científico difícil. Vamos a chequearlo, así corregimos la ortografía. Casi. Bien.
gracias por la paciencia. Tan serio, cuando se habla del ego nos ponemos serios, de la muerte, vamos, relájense que todos nos vamos a morir. No pongan tanta resistencia. Eh, y además que la muerte es como, la vida es como la entrada al boliche. Te cagás de frío, sufrí, adolescés, porque sos adolescente cuando vas a bailar. ¿Entendés? Y la fiesta está del otro lado, ¿sí? Eh, el ego nos hizo apegar a esta forma de realidad, que es una forma de realidad prácticamente demoníaca, ¿sí? O sea, si Dios hubiese creado esta realidad, sería un Dios macabro, donde tenés que venir a ver a tus padres, a tu abuelo, a tus hijos, a sufrir enfermedad, vejez. No, la buena noticia es que, tal cual, la buena noticia es que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos. El tema es que tenemos que reconectar con nuestra esencia. ¿Sí? ¿Dónde se almacena la esencia? En los riñones. Si yo no reconecto con mi esencia, que es el puente hacia el otro lado, ¿sí? Voy a estar siempre con miedo. Por lo tanto, siempre voy a estar con la posibilidad de generar una enfermedad crónica, autoinmune o mortal, incurable. Acá sí, la pifié. Muy bien. Estas dos plantas, esto es un arbusto que es el que posee el DMT. Y esta es una liana, que de hecho se le dice la liana de la ayahuasca, es una liana que tiene imao. Imao, tiene imao. Ahora vamos a ver qué es. Todavía los antropólogos se preguntan cómo los indígenas hace más de 10.000 años combinaron estas dos plantas, ¿sí? Porque es como una alquimia impecable, es perfecta la alquimia que genera. El DMT, que todos segregamos naturalmente, no, ¿por qué perdimos la capacidad de ver auras, de ver una realidad más luminosa, de hablar con los espíritus? ¿Por qué perdimos esa capacidad? Obviamente por un miedo impuesto, ¿sí? Religión, cultura, adoctrinamientos, ¿sí? La Matrix, ¿sí? Al segregar DMT naturalmente, el cuerpo no llega a la glándula pineal, no abre, el DMT es como una llave y donde tiene que abrir la puerta, ¿entendés? No llega. La llave nunca llega a abrir el tercer ojo. ¿Por qué no llega? Por un proceso oxidativo enzimático que se llama MAO. Es el MAO de la película, en el intestino. Las amidas oxidasas. Este proceso enzimático de oxidación, ¿sí? Que generamos cuando estamos digiriendo, ¿sí? Impide que el DMT llegue a la glándula pineal. Por eso la ayahuasca se toma en contexto de ayuno, ¿sí? Por eso cuando uno toma microdosis de ayahuasca en ayunas, regula los niveles de serotonina y te puede sacar rápidamente de una depresión, ¿sí? Porque vos estás toda la noche ayunando y sobre todo si practicas ayuno intermitente porque ya venís dándole la vuelta al círculo, ¿sí? Entonces, al tomarla en ayunas es el mejor probiótico, ¿sí? Primero que son dos plantas que se cocinan durante 12 horas en el Amazonas, en el corazón del Amazonas, con esas bacterias, con esa fermentación. O sea, la variedad bacteriológica no creo que esté estudiada, ¿sí? Pero el efecto que genera a nivel intestinal la ayahuasca es de reparación. ¿Y por qué hay que reparar el intestino? Porque está permeado. Nosotros digerimos todo lo que el mundo nos dio, que es veneno prácticamente, en su gran parte, ¿sí? Cuando lo digerimos, sí, le sacamos lo bueno en el intestino delgado, base del fuego del espíritu, en el intestino delgado separamos lo puro de lo impuro, ¿sí? Pero cuando separamos lo impuro y lo mandamos al intestino grueso, ¿sí? En ese proceso en que tengo que sacar lo impuro, ¿sí?
vuelve eso impuro a la sangre. Eso se llama toxemia crónica, ¿sí? Y se da por la permeabilidad intestinal que generan los cereales, sobre todo en el intestino. Trigo, arroz, maíz, ¿sí? Eh, Piensen que es una problemática moderna la permeabilidad intestinal, que cuando el hombre vivía a raíz, tenía que cazar, se movía para cazar la presa, todo ese gasto físico, bueno, agarraba un poco de grasa, un poco de proteína, alguna raíz, alguna hoja verde y la llevaba, unos huevos, ¿sí? No existía la permeabilidad intestinal porque se genera a través de una alteración en el sistema de hidratos de carbono. Por eso tiene que ver con todos los procesos inflamatorios y con el crecimiento celular, ¿sí? Básicamente nuestras adicciones, ¿sí? Y acá hay un dato importante. Nosotros como cultura somos adictos elemento tierra, azúcar, opio. Esto está en el primer apunte que mandé sobre las adicciones. Azúcar, azúcar. Ah, mira, azúcar. Azúcar, que le falta la L. Azúcar venía del sánscrito suka, que significa felicidad. Nosotros reemplazamos culturalmente el amor verdadero por una felicidad ilusoria química llamada azúcar. Y nos volvemos adictos, nos vuelven adictos en los primeros 7 años de vida a la cultura. No es culpa de mamá o papá, no lo sabían, no tenían ni idea, ellos ya eran adictos y transmitieron esa adicción. No hay culpables en este juego. Eh, entonces, esta adicción al azúcar y a los péptidos opiáceos que están en el trigo y en los lácteos son el causante principal de la inflamación crónica, de que aumente el crecimiento celular, de que aumente un cáncer, de que aumente un proceso inflamatorio cualquiera que desencadena en un problema intestinal, y de ahí en adelante se alteran hormonas, se alteran glándulas tiroides, se altera todo, porque el intestino genera el 90% de los neurotransmisores, por eso nuestro querido elemento fuego es tan importante, la base del yen, del espíritu. Entonces, volviendo a la ayahuasca que tiene un inhibidor del MAO, IMAO. ¿Qué es un inhibidor del MAO? Los primeros antidepresivos que existieron en la farmacopea eran IMAOs. Lo que hace el IMAO justamente es inhibe la producción de la enzima, ¿sí? Que te permite llegar DMT y serotonina al cerebro, porque el DMT trabaja en un receptor de serotonina llamado 5-HT, receptor de serotonina. Recordemos que la serotonina es considerada la hormona de la felicidad, que la felicidad está sobrevaluada totalmente. ¿Qué es la felicidad? Podemos ser felices viendo el sufrimiento del prójimo, de la tierra, de la guerra, del hambre, como decía Débora, en China no pueden comer un huevo por día. Estaba indignada. Entonces, este inhibidor del MAO, cuando se inhibe el MAO, que esto es lo fantástico que tiene la ayahuasca, por eso la liana, ya solo la liana se ha utilizado sin cocinarla con el compuesto de DMT y la experiencia no es tan sensorial, la apertura de la glándula pineal es pequeña, pero al inhibir el MAO, ya el propio DMT generado por el cuerpo dispara toda una condición cerebral y intestinal muy benéfica. De hecho, este inhibidor del MAO es también el que genera la purga, ¿sí? En Perú le dicen a la ayahuasca la purga. Y esta purga, que es fundamental, ¿sí? Es lo que genera después les voy a pasar el nombre técnico, pero genera en el intestino una síntesis proteica que repara la permeabilidad intestinal, ¿sí? Es una de las plantas, por eso es un antitumoral y un anticancerígeno de primer orden,
¿sí? Porque te puede llevar a disolver un cáncer o a expulsarlo, a vomitarlo, o a cagarlo, o a disolverlo. Es impresionante las capacidades terapéuticas que tiene esta planta y de todas las que experimenté en los últimos 15 años, por eso es conocida como la abuela y la mayor jerarquía dentro de las plantas maestras, porque es curandera, tiene el poder de curar físicamente, ¿sí? Las otras plantas maestras, a través de el espíritu, obviamente la mente gobierna el cuerpo y a través de la revelación y de la conexión espiritual yo puedo curar cuestiones físicas porque el ser humano es muy poderoso. O sea, usamos así de nuestro poder. Es muy poderoso el ser humano. Tiene una ingeniería espiritual que no conocemos prácticamente o la intuimos, ¿sí? Ya el sistema de meridianos es algo sorprendente, ¿no? Es parte de esa ingeniería espiritual que es invisible, ¿sí? Va chi, circula el chi. Eh, entonces, cuando inhibo el Mao con la ayahuasca, el DMT llega a la glándula pineal y vemos, conocemos y experimentamos el mundo espiritual. Depende de la intención y de la conexión que tenga la persona que toma la planta y la persona que la convida, ¿sí? Va a ser también la calidad de la experiencia o con qué jerarquías de ese orden espiritual se encuentre. A mí me pasó que en el camino peruano, que es una ayahuasca muy terrenal, por decirlo, si bien trabaja siempre el puente cielo-tierra, el linaje peruano es más aguerrido, más vinculado a la tierra, a los elementales, a los animales, tiene una forma bien fuerte de trabajar la planta y la parte brasilera, ¿sí? Se popularizó mucho a través del maestro Irineo Serra, que se le aparece la Virgen y le dice que va a fundar una iglesia que va a tomar ayahuasca. Y fue uno de los puentes más importantes para que hoy la ayahuasca llegue a todos los países del mundo, a todos, ¿sí? Hasta el Santo Daime son evangelistas, se han subido a helicópteros y han hecho ceremonias de ayahuasca, ¿sí? En plena guerra, ¿sí? Van a las cárceles a servir ayahuasca. O sea, digamos que llevan la medicina a los lugares donde nadie quiere entrar, ¿sí? Y eso es un trabajo que solo los evangelistas, ¿cómo se dice? Eh, los cristianos de acción, les llamo, ¿no? Como esto que sí, todo bien con el Espíritu Santo, con Jesús, María, José, pero el amor al prójimo es una acción, ¿no? Más que una intención. Eh, entonces, eh, de esta tradición brasilera, de una ayahuasca cocinada, de una forma cristiana, comunitaria y con la intención de que la persona se conecte con el espíritu, tuve experiencias mucho más, ¿cómo se diría?, elevadas en esto de niveles, ¿sí? De ilusión de niveles, de una conexión más álmica y con una posibilidad de conocer un plano espiritual que con la parte peruana me costó muchísimo, si bien estaba eso, como que la tierra tenía demasiada distracción, demasiada metamorfosis y animales de poder y juego de egos espirituales y entidades de otra índole, y con la ayahuasca brasilera, que es con la que hoy estoy en comunión, siento que nos permite más una conexión más fina con nuestros ancestros, con los linajes y con un trabajo un poquito más amoroso de este concepto de la muerte, ¿no? Como que aborda en el estudio, por ejemplo, de la geriatría está la tanatología, que es el acompañamiento a las personas que ya están en proceso de muerte. Y yo creo que la ayahuasca hoy es una planta fundamental para que las personas puedan llevar a ese final del término de su vida con otra conciencia, ¿no? Y con otro conocimiento, porque cuando uno sabe lo que pasa después de la muerte, pierde el miedo. De hecho, se entiende que la muerte es una ilusión, pero hasta que no tenés esa experiencia, como le decían en la clase de la madera de salir del cuerpo, hasta que no salís del cuerpo vos pensás que sos tu auto, ¿sí?
O sea, la metáfora es esa, te estás identificando con tu vehículo, con tu auto, no sos tu auto, mujer, hombre, no sos tu auto, te hicieron creer que sos tu auto porque el auto es manipulable, es manejable, ¿sí? Cuando vos sos un espíritu indomable, una chispa de la creación y podés acceder a diferentes planos multidimensionales, a diferentes portales y viajar por una infinita experiencia espiritual, esto es un pedo en un canasto. ¿Tenés? Y el vehículo sí, todo lindo. Tenés una Ferrari que no sabe usar y la está andando a GNC. ¿Sí? Nos vemos en 15 minutos para la segunda parte que tenemos una entrevista especial. Acá está la entrevista especial. Ahora, hola Sil. Hola. Acá estamos de retiro. Hola a todos. Se viene la segunda parte. Cuéntame, cuando voy al baño.